La lluvia golpeaba los ventanales de la mansión Ashford con una insistencia casi cruel, como si el cielo mismo llorara por el hombre que yacía inmóvil frente a ellos. El conde Edmund Ashford observaba las gotas deslizarse por el cristal con la misma indiferencia con la que había aprendido a observar su propia vida, como algo que sucedía sin su consentimiento, sin su participación, sin su alma. Había sido el orgullo de Inglaterra una vez, el jinete más diestro de 3 condados, el hombre cuya sola presencia iluminaba los salones más distinguidos de Londres. Sus ojos grises habían brillado con la certeza de quien conoce su lugar en el mundo, y ese lugar había sido siempre la cima. Pero ahora esos mismos ojos solo reflejaban cenizas. La caída del caballo había ocurrido 3 años atrás, en una mañana de niebla que él recordaba con una claridad dolorosa. Un segundo de distracción, el relincho aterrado de Sultan, su semental árabe, y luego la nada. Cuando despertó, sus piernas ya no le respondían. Nunca más lo harían, sentenció el médico con voz grave, y con esa sentencia, Edmund Ashford había muerto, aunque su corazón siguiera latiendo por pura obstinación biológica. Regresó a la mansión familiar no para vivir, sino para esperar, para dejar que los días pasaran como sombras sin sustancia, refugiado entre libros que ya no leía y recuerdos que lo ahogaban. Los criados caminaban por los pasillos en silencio sepulcral, como si la casa misma hubiera entrado en duelo permanente, y quizás lo había hecho. Lo que Edmund no sabía mientras contemplaba la lluvia desde su prisión de ruedas y melancolía era que su historia estaba a punto de reescribirse, que entre los senderos descuidados del jardín que una vez fue el orgullo de su padre, crecía algo más que flores marchitas, que una joven de manos callosas y ojos color miel tenía la extraña costumbre de no rendirse, ni siquiera ante lo imposible. Ella aún no tenía nombre para él. Era apenas una silueta que a veces cruzaba su campo de visión cuando lo obligaban a salir al aire, una figura inclinada entre los rosales salvajes y las enredaderas que habían conquistado los arcos de piedra. Él desviaba la mirada cada vez, negándose a ver belleza donde solo debía haber ruinas, porque si el jardín podía morir, ¿por qué él no? Pero esa noche, cuando los truenos retumbaron sobre Ashford Hall y el viento aulló entre las chimeneas, Edmund escucharía una conversación que no estaba destinada a sus oídos. Palabras sobre una muchacha que se negaba a abandonar las flores muertas, que hablaba a las plantas como si pudieran escucharla, que creía en resurrecciones que la lógica declaraba imposibles. Y por primera vez en 3 años, algo se movió en el pecho vacío del conde. Una pregunta, apenas un susurro en la oscuridad de su desesperanza. ¿Y si alguien todavía no se había rendido con él? Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿de qué país nos acompañas? Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Tu apoyo significa todo para mí. El carruaje se detuvo frente a la entrada principal de Ashford Hall con un crujido de ruedas sobre grava húmeda. Edmund Ashford no miró hacia la fachada de piedra que había conocido desde niño. Mantuvo los ojos fijos en sus manos inmóviles sobre el regazo, esas manos que una vez habían sostenido las riendas con maestría y ahora solo servían para sujetar su propia derrota. «Hemos llegado, milord», anunció el cochero con voz cuidadosa, esa voz que todos usaban ahora con él, como si fuera de cristal a punto de romperse. Edmund no respondió. Nunca respondía si no era absolutamente necesario. Las palabras se habían vuelto pesadas como piedras en su garganta, y prefería el silencio a la confirmación constante de que seguía vivo, aunque no viviendo. 2 criados lo trasladaron del carruaje a la silla de ruedas con eficiencia profesional, evitando su mirada. Él agradeció esa pequeña misericordia. No quería ver en sus rostros lo que siempre veía: lástima, incomodidad, el horror apenas disimulado ante lo que el destino podía hacer con un hombre. El interior de la mansión olía a cera de velas y a cerrado, ese aroma particular de las casas que han perdido su alma. Los muebles estaban cubiertos por sábanas blancas como fantasmas, y los retratos de sus ancestros lo observaban desde las paredes con expresiones que Edmund interpretaba como reproches. Había sido el último Ashford, el que debía perpetuar la línea, el heredero perfecto, y ahora era solo un hombre roto en una casa moribunda. «¿Desea cenar en el comedor, milord?», preguntó el mayordomo, el viejo Blackwood, cuyo rostro arrugado mostraba más compasión de la que Edmund podía soportar. «En mi habitación», respondió con voz ronca por el desuso, «siempre en mi habitación». Y así comenzó su reclusión. Los días se fundieron en una monotonía gris,
donde la única medida del tiempo era la luz que cambiaba en las ventanas que Edmund se negaba a abrir. Se refugió en la biblioteca, rodeado de volúmenes de filosofía que ya no consolaban y poesía que ya no conmovía. Las páginas pasaban bajo sus dedos sin dejar huella en su mente. Pero la mansión, aunque silenciosa, no estaba completamente muerta. Había un jardinero, descubrió Edmund al escuchar conversaciones entre los criados, un hombre llamado Thomas Harley, que llevaba 40 años cuidando los terrenos de Ashford Hall, y con él trabajaba su hija. Edmund evitaba sistemáticamente cualquier ventana que diera al jardín. No quería ver lo que el abandono había hecho al orgullo de su padre. El viejo conde había sido un apasionado de la botánica. Había creado senderos de rosas trepadoras, arcos de glicinas, y en el invernadero su colección de orquídeas exóticas que eran la envidia de toda Inglaterra. Todo eso ahora estaría muerto, como correspondía, como debía estar. Pero una tarde, 3 semanas después de su regreso, el doctor Williams insistió en que saliera al aire. «No puede quedarse encerrado eternamente, milord», dijo con firmeza. «Los pulmones necesitan aire fresco, el rostro necesita luz del sol. Es una prescripción médica, no una sugerencia». Edmund quiso negarse, pero su cuerpo había comenzado a dolerle de maneras nuevas, y una parte ínfima de él, una parte que odiaba reconocer, ansiaba algo diferente a las 4 paredes de su prisión autoimpuesta. Lo llevaron al terrazo este, que daba a lo que una vez había sido el jardín ornamental. Edmund mantuvo la mirada fija en el libro abierto sobre su regazo, negándose a levantar los ojos, negándose a ver, pero podía oír el canto de los pájaros, el susurro del viento entre hojas y ramas, y algo más, una voz femenina, suave pero clara, hablando en tonos bajos. No podía distinguir las palabras, pero el timbre era peculiar. No era el tono servil de los criados, ni el afectado de la aristocracia. Era algo natural, sin pretensiones, como el agua corriendo por las piedras. Su curiosidad venció a su determinación y Edmund levantó la vista. Ella estaba arrodillada entre lo que quedaba de un rosal, con las mangas de su sencillo vestido de lino remangadas hasta los codos. Su cabello castaño, con reflejos dorados bajo el sol de la tarde, estaba recogido en una trenza gruesa que caía sobre su hombro. Trabajaba con las manos desnudas, sin guantes, arrancando malezas y hablando en voz baja a las plantas, como si pudieran responderle. Edmund observó, incapaz de desviar la mirada, mientras ella podaba con cuidado las ramas muertas, sus movimientos precisos pero gentiles. Había algo en su concentración absoluta, en la forma en que tocaba cada tallo como si importara, que lo perturbó de maneras que no podía nombrar. Entonces ella se detuvo, se sentó sobre sus talones y miró directamente hacia el terrazo. Sus ojos se encontraron por un instante que pareció prolongarse en el tiempo. Ella no apartó la vista con el sobresalto típico de los sirvientes al ser sorprendidos mirando a su señor. Simplemente lo observó con una curiosidad franca, casi evaluativa, como si estuviera tratando de resolver un acertijo. Edmund fue el primero en desviar la mirada, sintiendo algo incómodo retorcerse en su pecho. «Irritación», decidió. «Nada más». «Llevadme adentro», ordenó bruscamente al criado que esperaba a su lado. Esa noche, Edmund no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía manos sucias de tierra acariciando tallos rotos. Veía ojos color miel mirándolo sin lástima, sin horror, solo con ¿qué? ¿Curiosidad? ¿Desafío? Cerca de la medianoche, cuando la casa dormía, escuchó voces en el pasillo. El mayordomo Blackwood y alguien más, probablemente el jardinero, caminaban hacia las escaleras del servicio. «La señorita Eleanor no se rinde ni con las flores muertas», decía Thomas Harley, con una mezcla de orgullo y exasperación en su voz. «Jura que el jardín puede volver a florecer. Yo le digo que es imposible, que sin el viejo conde y su conocimiento, sin los jardineros que se fueron, sin fondos para nuevas plantas, pero ella insiste». «Es una buena muchacha», respondió Blackwood, terco como su padre, pero de buen corazón. Demasiado buen corazón, me temo. Se encariña con las cosas perdidas. Siempre ha sido así. Sus voces se desvanecieron escaleras abajo, dejando a Edmund en un silencio que de pronto se sentía menos vacío. Eleanor, ese era su nombre, y no se rendía ni con las flores muertas. Edmund giró en su cama, mirando hacia el techo oscuro, y por primera vez en 3 años, algo que no era dolor latió en su pecho. Una pregunta incómoda, molesta, imposible de ignorar. ¿Alguien que no se rendía con las flores muertas, se rendiría con él? Eleanor Harley había crecido entre flores y tierra, con las estaciones marcando el ritmo de su vida más que cualquier calendario. Su madre había muerto cuando ella tenía 8 años.
dejándola al cuidado de su padre y de las lecciones que solo un jardín puede enseñar: paciencia, perseverancia y la certeza de que incluso lo que parece muerto puede volver a florecer si se le da el cuidado adecuado. A sus 23 años, Eleanor conocía cada rincón de los terrenos de Ashford Hall. Había jugado de niña entre los setos de boj perfectamente podados, había ayudado a su padre a plantar los rosales del jardín este y había pasado incontables horas en el invernadero, maravillada por la colección de orquídeas del viejo conde. El viejo conde había sido amable con ella, la había dejado observar mientras trabajaba con sus preciosas orquídeas, le había enseñado sus nombres en latín, le había explicado con paciencia infinita las condiciones específicas que cada variedad necesitaba. Las orquídeas son como las personas, pequeña Eleanor, le había dicho una vez. Parecen delicadas, pero son más resistentes de lo que crees. Solo necesitan que alguien entienda lo que realmente necesitan. Cuando el viejo conde murió y su hijo Edmund partió hacia Londres, el jardín había comenzado a decaer. Y cuando Edmund regresó en esa silla de ruedas, convertido en una sombra de sí mismo, el jardín ya estaba medio salvaje, invadido por malezas, con más cosas muertas que vivas. Pero Eleanor no había abandonado. No era su naturaleza hacerlo. Decidió comenzar con algo manejable, el antiguo jardín de las orquídeas, el invernadero donde el viejo conde había guardado sus especímenes más preciados. Su padre le advirtió que era inútil, que sin el conocimiento especializado del conde, sin los recursos para comprar nuevas plantas, sería una pérdida de tiempo. Eleanor fue de todas formas. El invernadero estaba en ruinas. Los cristales rotos habían dejado entrar la lluvia y el frío. Las estructuras de madera se pudrían y de las docenas de orquídeas que una vez florecieron allí, solo quedaban media docena de especímenes moribundos, con hojas amarillentas y raíces secas. «Oh, pobres criaturas», murmuró Eleanor, arrodillándose junto a una catleya que apenas se aferraba a la vida. «¿Cuánto tiempo lleváis solas aquí?» Trabajó durante días, limpiando el invernadero, reparando los cristales rotos con lo que pudo encontrar, creando nuevas mezclas de sustrato con corteza de árbol, musgo y carbón. Movió las orquídeas supervivientes a las posiciones donde recibirían la luz correcta, las regó con cuidado, eliminó las partes muertas. «Solo necesitáis un poco de atención», les decía mientras trabajaba. «Solo alguien que crea que aún vale la pena intentarlo». Su padre la regañaba por perder tiempo en el invernadero cuando había tanto trabajo en el resto de los terrenos, pero Eleanor no podía abandonarlas. Cada mañana, antes del amanecer, visitaba el invernadero. Cada noche, después de terminar sus otras tareas, regresaba para verificar la humedad, la temperatura, los primeros signos de nueva vida. Y lentamente, casi milagrosamente, las orquídeas respondieron. Una Phalaenopsis sacó un nuevo tallo, una Dendrobium mostró brotes verdes. La catleya, contra todo pronóstico, produjo una única flor de un rosa intenso y perfumado. Eleanor lloró la primera vez que vio esa flor. Era una victoria pequeña, insignificante para cualquiera que no entendiera lo que significaba. Pero para ella era la prueba de que el abandono no tenía por qué ser permanente, que lo roto podía sanar, que la belleza podía regresar, incluso a los lugares más oscuros. Fue entonces cuando comenzó a ver al conde con regularidad. El doctor había ordenado que lo sacaran al aire diariamente y habían elegido el terrazo este, precisamente el que daba a la sección del jardín donde Eleanor trabajaba. Al principio ella lo ignoró, concentrada en su trabajo, pero podía sentir su presencia, una especie de peso en el aire, una atención que no sabía si era bienvenida o no. Un día, mientras podaba un rosal trepador que amenazaba con estrangular un arco de piedra, lo miró directamente. El conde Edmund Ashford era más joven de lo que esperaba. No podía tener más de 30 años, aunque su rostro tenía la gravedad de alguien mucho mayor. Era atractivo de una manera aristocrática y severa. Mandíbula fuerte, nariz recta, ojos grises, que en ese momento la observaban con una mezcla de irritación y curiosidad. Eleanor sostuvo su mirada sin apartar la vista, no por insolencia, sino porque nunca había aprendido a ser sumisa de la manera que se esperaba de las jóvenes de su posición. Su padre se desesperaba con eso, pero Eleanor no podía evitarlo. El conde fue quien desvió la mirada primero, y Eleanor sintió una extraña satisfacción ante eso. Días después, mientras transportaba una regadera pesada, notó que el conde estaba en su lugar habitual del terrazo. Había un pequeño banco de piedra cerca de donde él se sentaba, un lugar desde donde él podría ver el jardín si alguna vez decidiera mirarlo realmente.
Eleanor tuvo una idea. Era arriesgada, probablemente inapropiada, pero algo en la postura desolada del conde la impulsó a intentarlo. Cortó la flor de la catleya, la única que había florecido en el invernadero, su pequeño milagro rosado. La colocó cuidadosamente en un pequeño vaso de cristal con agua y cuando estuvo segura de que nadie miraba, la dejó sobre el banco de piedra. No dejó nota, no dijo nada. Simplemente colocó la flor allí, en el camino entre el conde y el jardín que se negaba a mirar, y se fue. Esa noche no pudo dormir pensando en si él la habría visto, si habría entendido el gesto, o si simplemente habría ordenado que la retiraran. A la mañana siguiente, cuando llegó al jardín antes del amanecer, su corazón latió con fuerza. La flor había desaparecido del banco. Eleanor buscó alrededor, pensando que el viento podría haberla tirado, pero el vaso también había desaparecido. Alguien lo había tomado deliberadamente. Trabajó todo el día en un estado de ansiosa expectación, apenas capaz de concentrarse en sus tareas. Cuando finalmente llevaron al conde al terrazo por la tarde, Eleanor lo miró desde donde trabajaba entre los arbustos de lavanda. El conde Edmund Ashford tenía la flor rosada de la catleya en el regazo, entre sus manos inmóviles. No la miraba directamente, pero sus dedos la tocaban con una delicadeza que contradecía la dureza de su expresión. Eleanor sintió que su corazón se expandía en su pecho. Era un comienzo, pequeño, frágil como los pétalos de esa flor, pero un comienzo al fin. Esa noche, cuando su padre le preguntó por qué sonreía mientras cenaban su sencilla cena de pan y estofado, Eleanor solo respondió: «Creo que las orquídeas no son las únicas cosas en este jardín que están aprendiendo a florecer de nuevo». Thomas Harley frunció el ceño sin entender, pero no presionó. Su hija siempre había sido un poco misteriosa, con esa manera suya de ver posibilidades donde otros solo veían ruinas. En la mansión, en una habitación oscura iluminada solo por la luz de la luna, Edmund Ashford sostenía una flor rosada entre sus dedos y por primera vez en 3 años, algo dentro de él que había estado congelado comenzó, muy lentamente, a descongelarse. La flor de orquídea se marchitó después de 5 días, sus pétalos rosados tornándose marrones en los bordes antes de caer, uno a uno, sobre el alféizar de la ventana donde Edmund la había colocado. Él observó su declive con una fascinación morbosa que no podía explicar, viendo en esa muerte lenta un reflejo de su propia existencia. Pero cuando el último pétalo cayó, algo extraño sucedió. Al día siguiente, cuando lo llevaron al terrazo, encontró otra flor en el mismo banco de piedra. Esta vez era diferente, blanca como la nieve, con vetas doradas en el centro, una phalaenopsis que parecía brillar bajo la luz de la mañana. Junto a ella, envuelta en un paño de lino, había una pequeña porción de bizcocho de limón, aún tibio. Edmund sintió algo atascarse en su garganta. Era un gesto tan simple, tan humano, que le dolió de maneras que no había anticipado. «¿Quién dejó esto aquí?», preguntó al criado que lo acompañaba, su voz más áspera de lo que pretendía. «No lo sé, milord. Estaba aquí cuando llegamos». Pero Edmund sabía. Había visto a Eleanor Hartley entrar al jardín antes del amanecer esa mañana, cuando no podía dormir, y miraba por la ventana las primeras luces del día. La había visto colocar algo en el banco antes de desaparecer entre los rosales. Tomó la flor, pero dejó el bizcocho, no porque no lo quisiera. Su estómago rugió traicioneramente ante el aroma de limón y azúcar, sino porque aceptar comida parecía cruzar una línea que aún no estaba listo para cruzar. Los días siguientes establecieron un patrón. Cada mañana, una nueva flor aparecía en el banco, nunca la misma, siempre cuidadosamente elegida, y Edmund, a pesar de sí mismo, comenzó a esperarlas. Comenzó a aprender sus nombres mirando los viejos libros de botánica de su padre: Catleya, Phalaenopsis, Dendrobium, Oncidium, cada una con sus propias características, su propia belleza particular, y comenzó a observar a Eleanor trabajar en el jardín. Desde su posición en el terrazo, podía verla moverse entre las plantas con una gracia natural que contrastaba con los movimientos torpes y apresurados de los otros criados. Ella no simplemente arrancaba malezas o podaba descuidadamente. Cada acción era deliberada, considerada. Hablaba a las plantas. Él podía ver sus labios moverse aunque no podía oír las palabras, y ocasionalmente, muy ocasionalmente, ella miraba hacia el terrazo. Sus miradas ya no se evitaban. Cuando sus ojos se encontraban, Eleanor asentía brevemente, un reconocimiento simple y directo que Edmund encontraba desconcertante. No había rastro de la deferencia servil que esperaba, pero tampoco insolencia. Solo una especie de reconocimiento de igual a igual que no tenía sentido dado sus
respectivas posiciones. La primera vez que Edmund habló directamente con ella fue por accidente. Una tarde particularmente ventosa, estaba en el terrazo cuando una ráfaga súbita volcó uno de los tiestos en los que Eleanor había estado trabajando. La joven corrió hacia él, tratando de rescatar la planta antes de que rodara por el camino de grava, pero tropezó con su propia falda en el proceso. ¡Maldición!, exclamó ella, sin pensar, antes de taparse la boca horrorizada por haber maldecido frente al señor de la casa. Para sorpresa de ambos, Edmund se rió. No fue una risa completa, apenas un sonido gutural que salió de su garganta casi contra su voluntad, pero fue una risa nonetheless. Eleanor se quedó congelada, el tiesto rescatado en sus manos, mirándolo con ojos muy abiertos. «¿El conde acaba de reírse?», preguntó, y había algo de maravilla en su voz que hizo que Edmund se sintiera extrañamente avergonzado. «Tropezaste con gracia sorprendente», dijo él secamente, retomando su máscara de indiferencia. «Oh, tengo mucha práctica», respondió Eleanor sacudiéndose la tierra de la falda. «Mi padre dice que soy el desastre más elegante que ha conocido». Hubo un silencio. Edmund debería haber dado por terminada la conversación. Debería haber indicado al criado que lo llevara adentro, pero las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «¿Qué es esa planta?». Eleanor miró el tiesto en sus manos, como si hubiera olvidado que lo tenía. «Es una banda coerulea, una orquídea azul, aunque esta aún es muy joven para florecer. Viene de India. Su padre la tenía en el invernadero. Estaba medio muerta, pero creo que se recuperará». «Mi padre coleccionaba orquídeas», dijo Edmund, y sorprendió las palabras saliendo de su boca. Rara vez hablaba de su padre. «Lo sé». Eleanor se acercó unos pasos, sosteniendo el tiesto como si fuera algo precioso. «Me enseñó sobre ellas cuando yo era pequeña. Era muy amable conmigo». Algo en su tono hizo que Edmund la mirara más de cerca. Había dolor allí, pérdida. Ella también había perdido a alguien. «¿Por qué las salvas?», preguntó Edmund abruptamente. «Las orquídeas, el jardín, todo está muerto o muriendo. ¿Por qué perder el tiempo?». Eleanor lo miró directamente a los ojos, y Edmund vio algo feroz brillar en esas profundidades color miel. «Porque están vivas, milord. Mientras haya vida, hay esperanza, y renunciar a algo solo porque está dañado». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Sería un desperdicio terrible de algo que aún podría ser hermoso». Edmund sintió como si ella hubiera alcanzado dentro de su pecho y apretado su corazón. Sabía que no estaba hablando solo de las plantas. Sabía que ella sabía que él lo sabía. «Llévenme adentro», ordenó bruscamente, incapaz de soportar la intensidad de esa mirada por más tiempo. Pero esa noche no pudo dejar de pensar en sus palabras. Renunciar a algo solo porque está dañado sería un desperdicio terrible de algo que aún podría ser hermoso. ¿Era eso lo que había hecho? ¿Había renunciado a sí mismo? Los días se convirtieron en semanas, y las conversaciones breves entre Edmund y Eleanor se volvieron menos raras. Él comenzó a hacer preguntas sobre el jardín, sobre las plantas. Ella respondía con entusiasmo, claramente encantada de que alguien mostrara interés. Y lentamente, Edmund encontró que las horas en el terrazo ya no eran una tortura que debía soportar, sino algo que anticipaba. Fue durante una de esas tardes, cuando una tormenta de verano amenazaba en el horizonte y Eleanor se apresuraba a proteger sus plantas más delicadas, que sucedió. Edmund tuvo un espasmo, uno de esos dolores fantasmas en las piernas que ya no podía sentir, pero que su cuerpo insistía en recordar. Fue súbito y feroz, y jadeó involuntariamente, sus manos agarrando los brazos de la silla de ruedas con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. El criado que lo atendía entró en pánico, sin saber qué hacer, balbuceando sobre llamar al doctor. Pero fue Eleanor quien apareció a su lado, con las manos sucias de tierra y los ojos claros y calmados. «Respire, milord», dijo con voz firme. «Solo respire. El dolor pasará». «¿Cómo sabes?», empezó Edmund, entre dientes apretados. «Mi tío perdió una pierna en la guerra. Tenía dolores fantasmas. Respirar ayuda. Concentrarse en algo real ayuda». Ella tomó su mano, la apretó con fuerza. Su palma estaba callosa, cálida, real. «Dígame algo sobre las orquídeas», dijo Edmund desesperadamente, necesitando algo, cualquier cosa, para anclar su mente mientras el dolor lo atravesaba. Eleanor entendió inmediatamente. «Las bandas son epífitas», comenzó, su voz constante, casi hipnótica. «Crecen en los árboles, no en la tierra. Sus raíces son plateadas, especializadas para absorber humedad del aire. En India, donde crecen naturalmente, pueden vivir cientos de años en las mismas ramas, floreciendo cada temporada, adaptándose, sobreviviendo. Son increíblemente resistentes.
aunque no lo parezcan. El dolor comenzó a retroceder, lentamente, como una marea. Edmund se dio cuenta de que todavía estaba agarrando la mano de Eleanor y que ella no había intentado soltarse. Cientos de años, logró decir. Cientos de años, confirmó ella suavemente, en circunstancias terribles, adaptándose a lo que sea necesario, y siguen floreciendo. Edmund cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, la tormenta había empezado, gotas gruesas golpeando el terrazo. El criado había desaparecido, probablemente para buscar al mayordomo, y Eleanor seguía allí, arrodillada junto a su silla, con su mano todavía en la suya. ¿Por qué?, preguntó Edmund, y no estaba seguro de qué estaba preguntando exactamente. Eleanor pareció entender de todas formas, porque sería un desperdicio terrible, respondió simplemente, y en ese momento, con la lluvia cayendo y el dolor retrocediendo, y esta mujer extraordinaria mirándolo como si valiera la pena salvar, Edmund sintió algo que no había sentido desde la caída. Sintió el impulso de pelear, de intentar, de vivir, no solo existir. ¿Sabes qué me pasó?, preguntó Edmund abruptamente. ¿Por qué estoy así? Eleanor asintió lentamente. Mi padre me contó la caída del caballo. Edmund respiró profundo y por primera vez habló de ello. Le contó sobre Sultan, su semental árabe, el orgullo de su establo, sobre la mañana de niebla, la casa del zorro, el momento de distracción cuando Sultan saltó una cerca y Edmund no estuvo preparado. La caída, el sonido de algo rompiéndose en su espalda, el despertar en una cama, incapaz de mover las piernas, mientras el doctor pronunciaba su sentencia. Antes de eso, yo era... Edmund se detuvo buscando palabras. Era alguien reconocido, respetado. Ahora soy esto, medio hombre, una carga, un objeto de lástima. No, dijo Eleanor con fiereza que lo sobresaltó. Es usted un hombre que tuvo un accidente terrible. Eso no lo hace menos hombre, menos valioso, menos merecedor de una vida. Sus piernas no definen quién es, milord. ¿No?, preguntó Edmund amargamente. Porque desde donde estoy sentado, parecen definir todo. Eleanor se levantó soltando su mano, y Edmund sintió la pérdida de ese contacto como un dolor físico, pero ella no se alejó. En cambio, lo miró con una expresión que Edmund no podía descifrar completamente. Había compasión allí, sí, pero también algo más. Desafío, expectativa. Usted no es sus piernas, conde Ashford, es sus decisiones, sus acciones, la forma en que trata a las personas, lo que hace con el tiempo que se le ha dado. Y sí, ese tiempo será diferente de lo que esperaba. Sí, será más difícil, pero sigue siendo tiempo, sigue siendo vida, y desperdiciarla por orgullo herido, sacudió la cabeza. Sería la tragedia real. Con eso, se dio la vuelta y caminó hacia el jardín, hacia la lluvia, dejando a Edmund en el terrazo con un remolino de emociones que no sabía cómo procesar. Esa noche, solo en su habitación, Edmund tomó uno de los libros de botánica de su padre y comenzó a leer sobre las bandas. Orquídeas que vivían en los árboles, sin tierra bajo ellas, adaptándose, sobreviviendo, floreciendo durante cientos de años en circunstancias imposibles. Y por primera vez desde la caída, Edmund se preguntó, ¿y si él pudiera aprender a hacer lo mismo? El cambio en el conde Edmund Ashford no fue súbito, sino gradual como el despertar de una planta después del invierno. Eleanor lo notó primero en pequeños detalles, la forma en que su postura en la silla de ruedas se enderezaba ligeramente, cómo sus ojos ya no evitaban sistemáticamente el jardín, sino que lo observaban con una atención que rayaba en el hambre. Y las conversaciones. Oh, las conversaciones. Lo que había comenzado como intercambios breves y tensos se expandió en diálogos reales. Edmund comenzó a hacer preguntas no solo sobre las plantas, sino sobre técnicas de jardinería, sobre diseño de paisajes, sobre la recuperación del jardín. Y Eleanor, para su deleite, descubrió que detrás de la amargura y el dolor había una mente brillante y un sentido del humor seco que la hacía reír cuando menos lo esperaba. ¿De verdad le estás hablando a ese rosal sobre política internacional?, preguntó Edmund una tarde, habiendo escuchado a Eleanor murmurar sobre las tensiones con Francia mientras podaba. Eleanor se sonrojó ligeramente, pero levantó la barbilla con esa terquedad que Edmund había llegado a anticipar. Las plantas responden mejor cuando se les habla, y si voy a hablarles, podría también decir algo interesante. ¿Interesante para quién? ¿Para ti o para el rosal? Para ambos, obviamente.
Esta rosa damascena está particularmente preocupada por las rutas comerciales marítimas. Afectan su futuro suministro de fertilizante importado. Edmund se rió. Una risa real, completa, que resonó por el jardín y sorprendió a los criados que estaban lo suficientemente cerca para oírla. Eleanor se quedó inmóvil, sus tijeras de podar suspendidas en el aire, mirándolo con una expresión de asombro y satisfacción mezclados. «Hace eso más seguido», dijo suavemente. «Reírse. Quizás tengo más razones últimamente», respondió Edmund, y la forma en que la miró hizo que algo se agitara en el pecho de Eleanor. A medida que pasaban las semanas, el jardín comenzó a transformarse. Con la guía renovada de Edmund, quien resultó, había absorbido más conocimiento botánico de su padre de lo que creía, y el trabajo incansable de Eleanor, sectores enteros del jardín cobraron vida. Los rosales fueron podados profesionalmente y florecieron con vigor renovado. Los senderos fueron limpiados, el invernadero fue completamente restaurado y las orquídeas, esas preciosas orquídeas, no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. Edmund insistió en ser llevado al jardín cada día, a veces por horas. Comenzó a dar instrucciones específicas, a sugerir combinaciones de plantas, a recordar técnicas que su padre había usado. Su voz recuperó fuerza, autoridad. Ya no era el hombre derrotado que había llegado a la mansión meses atrás. «Ese sector necesita más color», dijo un día señalando un área bajo los árboles. «Mi padre tenía hostas allí, de varios tonos de verde y crema. Creaban un efecto de luz incluso en la sombra. Podríamos intentar conseguir algunas», respondió Eleanor, acercándose para ver mejor el área. «Aunque serían caras. Las hostas de calidad, dinero no es problema», interrumpió Edmund. «Este jardín era el orgullo de mi padre. Debería serlo de nuevo». Eleanor se giró para mirarlo, una sonrisa lenta y luminosa expandiéndose por su rostro. «¿El jardín? ¿O usted?» Edmund la miró fijamente, y algo pasó entre ellos, una corriente eléctrica que hizo que Eleanor olvidara respirar por un momento. «Ambos, quizás», dijo él finalmente, su voz más suave de lo habitual. Fue entonces cuando los murmullos comenzaron. La criadumbre, siempre atenta a los cambios en la casa, no podía dejar de notar la cantidad de tiempo que el conde pasaba en el jardín, ni la forma en que sus ojos seguían a Eleanor mientras ella trabajaba. Tampoco podían ignorar cómo la joven se demoraba cerca del terrazo, cómo sus conversaciones se extendían más allá de lo necesario, cómo a veces reían juntos con una familiaridad que parecía olvidar las barreras de clase. «No es apropiado», murmuraba la señora Blackwood, el ama de llaves, a su esposo, «una muchacha común y el señor de la casa. Ella debería conocer su lugar». «El conde parece más vivo que en meses», respondía Blackwood pensativamente. «Si la presencia de la señorita Harley logra eso, ¿quién soy yo para juzgar?» Pero otros no eran tan benévolos. El vicario del pueblo, en su visita mensual, expresó su preocupación al mayordomo sobre la aparente familiaridad poco apropiada entre clases. Una dama de la vecindad, prima lejana de la familia Ashford, mencionó durante el té con el ama de llaves que sería una pena que el pobre conde, en su estado vulnerable, fuera aprovechado por alguna joven ambiciosa. Los rumores llegaron a los oídos de Thomas Harley, y el viejo jardinero confrontó a su hija una noche en su pequeña cabaña en los terrenos de la propiedad. «Eleanor, necesitamos hablar», dijo, su voz pesada de preocupación. Eleanor levantó la vista de la orquídea que estaba trasplantando cuidadosamente, una nueva Miltoniopsis que había logrado reproducir exitosamente. «¿Sobre qué, padre?» «Sobre el conde, sobre ti, sobre el tiempo que pasan juntos». Eleanor sintió que sus mejillas se calentaban, pero mantuvo su voz firme. «Estamos trabajando juntos en el jardín. Él tiene conocimientos, yo tengo las manos para hacer el trabajo. Es una colaboración productiva». «Eleanor, no soy tonto». Thomas se sentó pesadamente en una silla. «Sé lo que veo, la forma en que lo miras, la forma en que sonríes cuando hablas de él. Cariño, esto no puede terminar bien». «¿Por qué no?», preguntó Eleanor, y había un dejo de desafío en su voz. «Porque él es un conde, y tú eres la hija de un jardinero. Porque no importa cuánto te aprecie ahora, en su soledad y vulnerabilidad, cuando recupere su fuerza, cuando regrese a su vida real, tú serás solo la muchacha que lo ayudó a pasar un momento difícil». Las palabras dolieron porque tocaban los miedos secretos de Eleanor, las dudas que guardaba en lo profundo de su corazón, y no se atrevía a examinar demasiado de cerca. «Él no es así», dijo suavemente. «Quizás no intencionalmente, pero la sociedad es lo que es, Eleanor. Un conde puede tener afecto por su jardinero, incluso por la hija de su jardinero, pero hay líneas que no se cruzan. Y si tú cruzas esas líneas, si te permites sentir más de lo debido, solo saldrás lastimada». Eleanor no respondió.
No podía, porque sabía que era demasiado tarde. Ya había cruzado esas líneas en su corazón, aunque aún no lo hubiera admitido en voz alta. Al día siguiente, intentó mantener más distancia. Trabajó en secciones del jardín, lejos del terrazo. Cuando Edmund preguntó por qué no se acercaba a discutir el progreso como usualmente hacía, ella murmuró excusas sobre estar ocupada. Edmund no era tonto. Notó el cambio inmediatamente. Eleanor la llamó cuando ella estaba a punto de irse. «Ven aquí, por favor». Ella se acercó lentamente, sin mirarlo a los ojos. «¿He hecho algo para ofenderte?», preguntó Edmund directamente. «No, milord». «Entonces, ¿por qué este súbito cambio? Ayer discutíamos sobre plantar glicinas en el arco norte. Hoy apenas me diriges la palabra». Eleanor apretó los labios, debatiendo cuánto decir. «La gente habla, milord», dijo finalmente. «Sobre el tiempo que pasamos juntos. Sobre cosas inapropiadas». Edmund se quedó muy quieto. «¿Te preocupa lo que diga la gente?». «Debería preocuparme», respondió Eleanor, finalmente levantando la vista para mirarlo. «Y a usted también debería, milord. Tengo muy poco que perder en esta vida, pero usted tiene una posición, un nombre, una reputación. No debería arriesgarlos por amistad con alguien como yo». «¿Alguien como tú?», repitió Edmund, y había algo peligroso en su tono. «¿Te refieres a alguien inteligente, talentoso, que me trajo de regreso de un lugar oscuro donde ni siquiera quería estar vivo? ¿Alguien que me recordó que la vida vale la pena vivirla, incluso cuando es difícil? ¿Alguien como eso?». Eleanor sintió lágrimas picar en sus ojos. «Milord, por favor». «Edmund», interrumpió él. «Mi nombre es Edmund, y me importa muy poco lo que diga la gente». «Eleanor, me ha importado muy poco durante mucho tiempo. Lo único que me importa últimamente es...». Se detuvo abruptamente, como si se diera cuenta de que estaba a punto de decir algo que no podía decirse. Eleanor esperó, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «Lo único que me importa», continuó Edmund finalmente, su voz más suave, «es este jardín y las personas que lo hacen florecer». Era una evasión, los dos lo sabían, pero también era todo lo que podían permitirse decir en ese momento. Esa noche, Edmund no pudo dormir. Yacía en su cama, mirando el techo, admitiendo finalmente la verdad que había estado evitando durante semanas. Estaba enamorándose de Eleanor Hartley. No, eso era mentira. Ya estaba enamorado, completamente, irrevocablemente, imposiblemente enamorado, y no tenía idea de qué hacer al respecto. En su cabaña, Eleanor también estaba despierta, con una orquídea que había llevado consigo descansando en el alféizar de su ventana. Era una oncidium, con flores amarillas como pequeños soles. La había elegido específicamente porque crecía en grupos, las flores apiñadas juntas como si se sostuvieran unas a otras. «El amor», pensó Eleanor mirando la flor, «es como esta orquídea. Florece en lugares imposibles, contra toda lógica, y una vez que echa raíces, es increíblemente difícil de arrancar». Afuera, una tormenta comenzaba a formarse. Mañana sería otro día en el jardín, otro día de bailes cuidadosos alrededor de sentimientos que no podían nombrarse. Pero las orquídeas habían enseñado a Eleanor sobre paciencia, sobre esperar el momento correcto, sobre tener fe en que lo que está destinado a florecer, florecerá. Solo esperaba que su corazón pudiera sobrevivir a la espera. La tormenta que había amenazado esa noche estalló con furia antes del amanecer. Eleanor despertó con el sonido de truenos sacudiendo las ventanas de la cabaña y la lluvia golpeando el techo con intensidad casi violenta. Su primer pensamiento fue para las orquídeas en el invernadero, su segundo para el conde en la mansión, y se sorprendió al darse cuenta de que ambos pensamientos estaban irrevocablemente entrelazados en su mente. Se vistió rápidamente y corrió bajo la lluvia hacia el invernadero, donde efectivamente una de las ventanas reparadas había cedido bajo el viento, dejando entrar agua y aire frío. Trabajó frenéticamente para asegurar las plantas más delicadas, moverlas a lugares protegidos, limpiar el agua que amenazaba con pudrir las raíces. No notó que ya no estaba sola hasta que escuchó su nombre. «Eleanor». Se giró bruscamente y allí, en la puerta del invernadero empapado por la lluvia, estaba Edmund. No en su silla de ruedas, que habría sido imposible en el terreno lodoso, sino siendo soportado por dos criados, uno a cada lado, sus piernas inertes colgando, pero su rostro lleno de determinación. «Conde». Eleanor corrió hacia él, horrorizada. «¿Qué está haciendo aquí? Enfermará». «Vi desde mi ventana que la tormenta había dañado el invernadero», respondió Edmund, ignorando su preocupación.
No podía quedarme allí sin hacer nada mientras todo este trabajo se arruinaba. Pero la lluvia, el bar, al diablo con la lluvia. Edmund interrumpió, y había fiereza en su voz que Eleanor reconoció, la misma fiereza que ella sentía cuando peleaba por sus plantas. Estas orquídeas han sobrevivido demasiado para que una tormenta las mate ahora. Eleanor sintió algo expandirse en su pecho, algo cálido y abrumador. «Ayúdenlo a entrar», ordenó a los criados. «Hay un banco allí que es estable, y luego traigan todo el vidrio y las herramientas que puedan. Tenemos trabajo que hacer». Lo que siguió fueron 2 horas de trabajo caótico bajo la tormenta. Edmund dirigió las operaciones desde el banco, su voz clara y autoritaria, dando instrucciones sobre dónde colocar protecciones, cómo asegurar las ventanas, qué plantas necesitaban atención inmediata. Eleanor trabajó como nunca, sus manos moviéndose con la eficiencia nacida de años de práctica, pero con la urgencia de alguien que estaba peleando por algo más que simples plantas. Cuando finalmente lograron asegurar el invernadero, cuando la última orquídea estuvo protegida y la última ventana sellada, Eleanor y Edmund se miraron a través del espacio lleno de vapor y humedad, ambos empapados, ambos exhaustos, ambos sonriendo. «Lo logramos», dijo Eleanor sin aliento. «Por supuesto que lo hicimos», respondió Edmund. «Somos un buen equipo», y en esa palabra, equipo, había un mundo de posibilidades no dichas. Pero fue esa tarde, cuando Edmund regresó seco y limpio al estudio, donde había comenzado a trabajar de nuevo en los asuntos de la propiedad, cuando las cosas cambiaron irreversiblemente. El señor Pemberton, administrador de la finca y primo lejano de Edmund, llegó para discutir negocios. Era un hombre corpulento de mediana edad con opiniones firmes sobre cómo debían hacerse las cosas. «Edmund, me alegra verte levantado y trabajando de nuevo», dijo Pemberton, acomodándose en una silla. «Aunque debo decir, algunos de tus recientes decisiones me preocupan». «¿Decisiones?», preguntó Edmund, sin levantar la vista de los libros de cuentas. «La restauración del jardín, por ejemplo, es un gasto considerable cuando hay otras prioridades en la finca. Techos que necesitan reparación, cercas que reemplazar. El jardín era importante para mi padre y es importante para mí», respondió Edmund fríamente. «El dinero está disponible, así que no veo el problema». «No es solo el dinero». Pemberton se inclinó hacia adelante. «Es la situación. Los criados hablan, Edmund. Los vecinos comentan. Tu aparente cercanía con la hija del jardinero está generando exactamente el tipo de escándalo que no puedes permitirte en tu posición». Edmund dejó la pluma lentamente, cada movimiento controlado. «¿Mi posición?», repitió con voz peligrosamente calmada. «Eres un conde, por el amor de Dios. Y ella es, bueno, nadie, una muchacha común, bonita, concedo, y claramente ambiciosa si ha logrado captar tu atención de esta manera, pero termina esa frase y te echaré de esta casa», interrumpió Edmund, su voz como acero templado, «y te prohibiré regresar». Pemberton parpadeó, claramente sorprendido. «Edmund, solo estoy tratando de proteger». «¿Proteger qué? ¿Mi reputación?». Edmund se rió, un sonido amargo. «¿Qué reputación tengo, Pemberton? ¿La del conde lisiado que se escondió en su mansión durante 3 años deseando estar muerto? ¿Esa reputación? Precisamente por eso necesitas ser cuidadoso. Una alianza con alguien de la clase correcta podría...» «Cállate». Edmund cortó, su voz baja pero letal. «Escúchame muy cuidadosamente. Eleanor Hartley es la única razón por la que estoy vivo en este momento. No solo vivo, sino viviendo. Ella me trajo de regreso cuando ni siquiera quería regresar. Tiene más inteligencia en su dedo meñique que la mitad de las damas apropiadas que alguna vez conocí. Y si alguien, cualquiera, vuelve a insinuar que es menos por el accidente de haber nacido en una cabaña en lugar de una mansión, encontrará que incluso un hombre en silla de ruedas puede hacerle la vida muy difícil». Hubo un silencio largo y tenso. «Entiendo», dijo Pemberton finalmente, claramente desconcertado. «Tienes sentimientos hacia ella». «Tengo más que sentimientos». Edmund se forzó a decir las palabras en voz alta, a hacerlas reales. «La amo, y voy a casarme con ella si ella me acepta». Pemberton se quedó boquiabierto. «¿Casarte, Edmund? Eso es... la sociedad nunca... La sociedad puede irse al infierno», Edmund interrumpió. «He pasado mi vida preocupándome por lo que la sociedad piensa, por cumplir expectativas, por ser el conde perfecto. ¿Y qué me dio eso? Un accidente me quitó mi capacidad de caminar, y yo dejé que también me quitara mi capacidad de vivir. No más. Eleanor me enseñó que la vida vale la pena pelear por ella, sin importar qué forma tome. Y voy a pelear por ella». Lo que Edmund no sabía
era que Eleanor estaba en el pasillo afuera, habiendo llegado a preguntar sobre un nuevo pedido de semillas y había escuchado cada palabra a través de la puerta entreabierta. Sus manos cubrieron su boca para sofocar un sollozo, lágrimas corriendo por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una alegría tan abrumadora que dolía. Cuando Pemberton finalmente se fue, todavía murmurando sobre locura y escándalos, Eleanor esperó unos momentos antes de tocar la puerta. «Adelante», llamó Edmund, su voz todavía tensa de la confrontación. Eleanor entró, cerró la puerta detrás de ella y se apoyó contra ella, mirándolo. «Lo escuché», dijo simplemente. Edmund se quedó muy quieto. Luego, lentamente, rodó su silla hacia ella. «¿Todo? ¿Todo?» ¿Y? Eleanor se arrodilló frente a él, tomando sus manos entre las suyas, aquellas manos aristocráticas en sus manos callosas de trabajo. «Y mi respuesta es sí», dijo, su voz quebrándose de emoción. «Antes de que lo preguntes oficialmente, antes de que tengas tiempo de cambiar de opinión o de que la razón te convenza de que esto es una locura, mi respuesta es sí. Sí a todo. Sí a ti. Sí a nosotros. Sí a reescribir todas las reglas estúpidas que dice la sociedad que importan». Edmund levantó una mano para tocar su mejilla, limpiando una lágrima con su pulgar. «Eleanor Hartley, ¿te casarías con este medio hombre terco en su silla de ruedas y lo harías el hombre más afortunado de Inglaterra?» «No eres medio hombre», respondió Eleanor fieramente. «Eres más hombre completo que cualquier otro que he conocido. Y sí, 1000 veces sí». Se besaron entonces por primera vez, un beso que sabía a lágrimas saladas y a promesas y a nuevos comienzos. Y cuando finalmente se separaron, ambos estaban sonriendo. Lo que siguió fue, predeciblemente, un escándalo. El compromiso fue anunciado y la sociedad de los alrededores reaccionó exactamente como Pemberton había advertido. Con horror, con escándalo, con murmuraciones sobre lo inapropiado de todo. Varias damas de sociedad cancelaron sus visitas. El vicario dio un sermón apenas velado sobre conocer el lugar de cada uno, pero Edmund, con Eleanor a su lado, los enfrentó a todos. El padre de Eleanor, Thomas Hartley, lloró cuando Edmund le pidió formalmente la mano de su hija. No porque estuviera infeliz, sino porque podía ver que Edmund la amaba genuinamente, que esto no era capricho de un noble aburrido, sino amor real y profundo. «Cuídala», dijo Thomas con voz ronca. «Es todo lo que tengo en este mundo. La cuidaré con mi vida», prometió Edmund. «Y ella ya ha salvado la mía». Se casaron en una ceremonia pequeña en la capilla privada de la mansión 3 meses después. Eleanor usó un vestido sencillo de seda color crema, con orquídeas en su cabello en lugar de un velo elaborado. Edmund estuvo en su silla de ruedas, pero se paró por un momento durante los votos, sostenido por 2 amigos, porque quería mirar a Eleanor a los ojos cuando le prometiera su vida. El jardín estaba en plena floración. Las orquídeas en el invernadero habían florecido todas, un espectáculo de colores y formas que parecía casi mágico. Era como si las plantas mismas estuvieran celebrando. Después de la ceremonia, Edmund y Eleanor caminaron, él en su silla, ella a su lado, por los senderos del jardín que habían salvado juntos. «¿Tienes miedo?», preguntó Edmund. «De lo que viene, de enfrentar a la sociedad como la condesa Eleanor Ashford». Eleanor se rió, un sonido alegre y sin miedo. «He pasado mi vida entre flores que se niegan a morir incluso en las peores condiciones. He visto orquídeas florecer en la adversidad. ¿Crees que tengo miedo de unas cuantas personas de mente estrecha?» Edmund sonrió, tomando su mano. «Sabía que eras extraordinaria desde el momento en que dejaste esa primera flor en el banco. Sabía que valías la pena salvar desde el momento en que te vi en aquella ventana», respondió Eleanor. «Parecías una orquídea descuidada. Todo el potencial en el mundo. Solo necesitabas las condiciones correctas para florecer de nuevo. ¿Y ahora?» Eleanor se arrodilló junto a su silla, besando su mejilla. «Ahora eres el jardín más hermoso que he visto, y voy a pasar el resto de mi vida ayudándote a florecer más cada día». 10 años después, Ashford Hall era conocida en toda Inglaterra, no por el escándalo de su conde que se casó con una jardinera, sino por tener los jardines más magníficos del país. Visitantes venían de todas partes para ver la colección de orquídeas que ahora incluía cientos de especímenes raros, muchos propagados por la propia condesa Eleanor. Edmund y Eleanor trabajaban juntos en el jardín cada día. Él nunca recuperó el uso de sus piernas, pero había dejado de importarle. Había aprendido a montar de nuevo en un caballo especialmente entrenado con una silla adaptada. Había vuelto a sus negocios, gestionando la propiedad con eficiencia renovada. Y sobre todo, había aprendido a vivir de nuevo. Tenían 3 hijos,
los tres criados entre flores y tierra, aprendiendo desde pequeños que la belleza podía florecer en los lugares más inesperados, que el amor no conocía barreras de clase y que lo que parecía roto a menudo solo necesitaba el cuidado correcto para hacerse entero de nuevo. La historia del conde lisiado que se casó con la hija del jardinero se convirtió en leyenda. Algunas personas la contaban como advertencia, otras como cuento de hadas. Pero aquellos que conocían a Edmund y Eleanor, aquellos que los veían trabajar juntos en el jardín, riendo y planeando y cuidando tanto las plantas como el uno al otro, sabían la verdad. Era simplemente la historia de dos personas que se negaron a renunciar, que eligieron la vida sobre la desesperación, el amor sobre las convenciones y la esperanza sobre la rendición. Y en el corazón del jardín, en el invernadero restaurado, todavía crecía aquella primera catleya, la que había producido una única flor rosa cuando todo parecía perdido. Florecía cada año sin falta, un recordatorio de que mientras haya vida, hay esperanza, y que las mejores historias comienzan cuando todo parece haber terminado. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para florecer de nuevo. Déjame un comentario contándome qué parte te emocionó más y no olvides suscribirte para más historias que celebran el poder transformador del amor verdadero. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.